¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Se puede perder la salvación, sí o no? Unos dijeron que no y otros dijeron que sí. Bueno, la respuesta es esta. La salvación no se pierde. El que se pierde eres tú. Esa es la respuesta que hay que darle a nuestros hermanos calvinistas cuando dicen, es que es vida eterna, que nunca termina. Pues tienes toda la razón, mi hermano calvinista, seguidor de Juan Calvino. Yo no soy seguidor de Juan Calvino, yo soy seguidor de Jesucristo. Aunque dicen que somos seguidores de Arminio, pero bueno, de Cristo, ¿verdad? La salvación es eterna, vida eterna, que nunca deja de ser. Allí está siempre. Pero si nos descuidamos, según lo que estudiamos en la palabra, nosotros, tú y yo, nos podemos perder. Y ya no voy a repetir esa enseñanza porque ya dimos bastantes versículos. Si quiere aprender más de eso, puede entrar al YouTube y puede allí escuchar otra vez. Hoy vamos a hablar de otro tema difícil, el tema de la predestinación. Predestinación. ¿Cuántos de aquí han escuchado de ese tema bíblico, la predestinación? Yo creo que todos, ¿no? Si no, no se preocupe. Le vamos a dar la introducción y le vamos a enseñar lo que significa. Efectivamente, la predestinación sí es un tema bíblico, está en la Biblia. Y eso es lo que vamos a explicar en esta mañana, aunque sea un poco, lo que el tiempo nos permita. Pero de antemano le voy a decir que no es un tema muy fácil de entender. Es un poco difícil, por eso pedimos que el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nos pueda enseñar en esta mañana, de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Está bien? La palabra predestinación simple y sencillamente significa que Dios, antes de la fundación del mundo, antes de crear este mundo, Dios escogió o seleccionó personas que se iban a salvar y personas que se iban a perder. Antes de que me aviente piedras y eso, permítame que le explique. Por eso le dije que va a ser un poquito difícil este tema, así es que espero su atención, su fina atención en esta mañana y que no ande jugando con el teléfono allí, chateando con el chato, metiéndose al Facebook o a eso, no. Si tiene su celular, ábralo a la Biblia, ¿ok? Y con mucha atención para... Entonces, predestinación significa que Dios en algún momento de la eternidad, antes de que existiera este mundo y nosotros y todo lo que podemos ver, Él escogió quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar eso, pero está en la Biblia. En primer lugar, veamos que la predestinación está en la Biblia. Vamos todos a Santiago capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver ahí un poquito acerca de lo que es la predestinación. Yo cuando estudio estos temas me sale humo del cerebro y le confieso que no logro entender todo. Y mientras estemos aquí en la tierra, creo que no entenderemos en su totalidad la grandeza del Dios que servimos. Si alguno dice, yo entiendo toda la Biblia y entiendo a Dios al 100%, esa persona está equivocada, es un mentiroso. Porque el Dios que servimos no es un diosito, no es un cualquier Dios, es un Dios grande, ¿sí? Y el único que entiende sus pensamientos es el Espíritu de Dios, que escudriña el corazón de Dios. Pero bueno,
Y ni aún en la eternidad vamos a comprender a Dios al 100%. La Biblia sugiere que por toda una eternidad nosotros vamos a estar aprendiendo nuevas facetas de la persona del Dios que servimos. Y muchos teólogos dicen que cuando los ancianos se quitan sus coronas para postrarse delante de Dios y del Cordero y para adorarlo, es cuando aprenden algo nuevo de Dios, de su misericordia, de su gracia y de su justicia, y dicen: oh Dios bendito, eres grande, ¿quién te puede comprender? Por toda la eternidad estaremos aprendiendo de Dios. El cielo no va a ser aburrido. Pero bueno, regresemos. ¿Ya les empezaron a echar un mito del cerebro? Todavía no. Vamos a ver el versículo 5, dice, Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, no a ¿qué? ¿Qué es eso? Escoger, elegir, predestinar, es lo mismo, ¿ok? Estamos hablando de la predestinación. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Algunos que están pobres dicen: yo quisiera ser rico. No te apresures a ser rico, porque aquí dice que Dios ha escogido ¿a quiénes? Y si usted lee el contexto de este capítulo, está hablando de pobres de dinero. De eso está hablando. Dios escogió a los pobres para ser salvos. ¿Ok? Yo sé que algunos ya están empezando. ¿Y qué es de los ricos? ¿Se van a perder? No, pues si ellos vienen a Cristo y se arrepienten, también van a ser salvos. Pero se entiende por el contexto y por palabras de Jesús que es muy difícil que los ricos se salven, porque ponen su confianza en el dinero, ponen su confianza en las riquezas. Pero nosotros no ponemos nuestra confianza ni en el dinero, ni en las riquezas, ni en la política, ni en el gobierno. Los redimidos de Jehová por la sangre de Jesús, ponemos nuestra confianza en Dios nuestro proveedor. Amén. Por eso, entonces, este versículo, con este versículo tiramos en tierra el evangelio famoso de la prosperidad que se está predicando por donde quiera ahorita. Y mucha gente se lo está creyendo. Y uno de los puntos fuertes de los que predican la prosperidad, dicen que si tú eres pobre es porque andas en pecado, o porque no estás bien con Dios, o porque algo está mal contigo. Pero ¿qué dice este versículo? ¿Que es pecado ser pobre? ¿Que estás en pecado si eres pobre? Pues hay algunos que sí, pero esa es otra situación. Pero en su mayoría dice que a Dios le ha placido escoger a los pobres para ser salvos. Bueno, ese no es el tema. Yo solamente le estoy leyendo versículos para que vea que sí está la predestinación. Dios los escogió. Otro versículo, hay muchos, pues yo solamente le voy a dar 2 o 3 para provocar el hambre en ustedes. Efesios 1, todo ese capítulo de Efesios es muy hermoso, pero vamos a leer solamente un versículo por cuestión del tiempo. Efesios 1:4. ¿Ya lo tienen todos? Efesios 1:4 dice: según nos ¿qué? ¿Quién es el que escoge? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Se fija? ¿Cómo entonces aquí podemos ver una vez más, la elección de Dios aún antes de que tú y yo hubiésemos nacido? Y dice que Dios
nos escogió para que fuésemos santos. Eso de ser santos ya como que en estos tiempos ha pasado de moda. Ya yo escucho muchas personas que cuando uno se esfuerza para santificarse, para ser santo, hay muchas personas, y no afuera, dentro de la iglesia, ay, no seas exagerado. ¿Se han escuchado cristianos que dicen así? Ay, eres muy extremista, no te lo tomes tan a pecho, ve a la iglesia y cumple con tu ofrenda y lo que tienes que hacer, pero también tienes una vida allá afuera. Excuse me, una vida allá afuera. Mi vida es Cristo. Mi despertar es Cristo. Mi dormir es Cristo. Mi comer es Cristo. Así debe de ser. Y tenemos que caminar en santidad. Ahora ya a los que están tratando de caminar en santidad, de vestirse recatadamente, o sea, bien, sin andar enseñando, sin hacer caso a lo del mundo, que el que no enseña no vende. Eso es una mentira terrible de Satanás. Entonces, personas que ya no hablan como antes, ya no toman, ya no hacen esas cosas, tratan de vivir una vida de obediencia a Dios. Ay, no, nosotros no somos religiosos. A la santidad ya le llaman religiosidad. A la santidad ya le llaman, qué exagerado. Vámonos a una iglesia donde no nos hablen tan fuerte. Así como le dijeron a Jesús, no se le fueron todos. Y después Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? Y dice Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Nos duelan o no, estas palabras son palabras de Jesucristo, de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos escuchar, no que nos anden sobando la espalda o el lomo, como decía un hermano. Bueno, pero aquí la Biblia contradice todo eso. Dice que Dios nos predestinó para caminar en santidad. Y yo he visto personas y he llegado a creer que uno les predica. Yo tengo muchos años predicando y predicamos de la santidad y que no anden haciendo esto y no anden haciendo aquello, pero parece que no escuchan. Le dicen burro a los burros, esos animales que andan ahí, pero hay gente que está más burra que los propios burros. Porque uno les habla, y a ninguno de ustedes, ¿no? Les dije burros. Pero hay personas que les habla y les dice uno y ya después andan viviendo en adulterio. Andan viviendo como peor, son ateos, aunque dicen que son creyentes, pero viven como si no creyeran en Dios. Y yo he llegado a pensar, yo pienso que estas personas no fueron predestinadas para ser santos, ni caminar en santidad, porque mira cómo andan. Espero que tú no seas uno de esos. ¿Está bien? Bueno, entonces, predestinación, que Dios selecciona a algunos o seleccionó a algunos para ser salvos, y con eso no tenemos problemas, ¿verdad? Pero escúcheme bien la enseñanza. También Dios predestinó a algunos para perderse. Según lo que la Biblia enseña. Vamos a Hechos, el capítulo 13. Aquí vemos en el capítulo 13 de Hechos que Pablo y Bernabé fueron enviados por un grupo por el presbiterio. Fueron enviados para que fueran a predicar, para que se hicieran misioneros. Y fueron a predicar. Y cuando estuvieron predicando, se salvaron algunas personas, así como el hermano Amador y el grupo que fueron a predicar. Pero fíjese quiénes fueron los que se salvaron, ¿ok? Hechos 13:48. ¿Ya lo tienen todos? Hechos 13:48.
Ahí le hace falta algo, ahorita se lo van a poner. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y fíjese, y creyeron todos los que ¿qué? Los que estaban ¿qué? Quiere decir que hay algunos que no están ordenados para la vida eterna. No han sido predestinados para la vida eterna. Dile al que está a tu lado, ¿seré yo maestro? ¿Serás tú? Dile, pregúntale al que está a tu lado, ¿serás tú? Y dile que el Señor reprenda a Satanás. Yo he sido escogido para ser salvo. Pero este es un tema que yo no me lo estoy inventando, hermanos. Está aquí en la Biblia. Dice que solamente creyeron los que estaban ordenados o predestinados o seleccionados para la vida eterna. Quiere decir que cuando tú le predicas a un grupo de personas, entre ese grupo de personas van a haber algunos que no han sido ordenados para la vida eterna, y por más que grites y que se te salga la venita aquí, que les digas y te pongas morado, no van a entender, no van a creer, no van a venir a la salvación, no van a venir a Cristo, porque no están ordenados para la salvación. Una vez más, ¿serás tú esa persona? Yo no, yo le doy gracias a Dios porque yo fui ordenado para vida eterna. ¿Y tú, hermano? Yo creo que sí, por eso es que estás aquí en esta mañana. Si no, quizás no. Pero a lo mejor entre nosotros hubiera uno que no fue ordenado. Yo a veces sospecho de personas que vienen a la iglesia por años y no entienden, no se salvan, como que no captan la palabra. Y uno les predica y se lo enseñas con manzanas y con peras y con cacahuates y de un lado y de otro lado, y le dices así, te volteas. Yo a veces he hecho pantominas, me doy maromas, hago esto, hago aquello para que entiendan, y no entienden. Y duran años y no son salvos, no vienen a Cristo. Se me ocurre a mí que a lo mejor esas personas que por muchos años han venido a la iglesia y no son salvos, quizás es porque no han sido ordenados por Dios para ser salvos. Dile que está otra vez a tu lado, ¿seré yo maestro? Por eso, si me está escuchando una persona que ya tiene años viniendo a la iglesia y no entiende, están peores que, no se me enojen, pero pues que les dicen burros a los burros. Pero cuando Noé los quiso meter al arca de Noé, los burros entraron sin rebuznar. Pero hay personas que por más que les dice uno que entren al arca de la salvación que es Cristo, no lo hacen. Y me llega, yo sospecho y digo, o sea, pues yo no soy nadie para juzgar. Cuando la Biblia dice que no juzguemos, está hablando de que nosotros, las personas que tú piensas que van a ser salvas, a lo mejor no los vas a ver en el cielo. Y el borrachito que veías allá, el marihuano que veías por allá, el prostituto que veías por allá, que no hacía caso, a lo mejor a ese es el que vas a ver en el cielo. Porque grande es la misericordia de Dios que no logramos comprenderla con este cerebro pequeñito de gusano que yo tengo. No sé usted, pero yo sí. Que si no van a decir, me dijeron burro y gusano, ya no vuelvo ahí. Qué tremendo, ¿no? Ahora, entonces, quizás después de leer este versículo, algunos dicen, no, pues ¿para qué predicamos, hermano Amador? Pues ¿para qué predicamos? Al cabo, a lo mejor este no fue ordenado para vida eterna. Eso no es tu negocio tuyo. Nosotros no sabemos. El único que sabe todo es Dios. Y nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es predicarle el evangelio de Jesucristo a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y no tuviste que ir a consultar a Walter Mercado, y ni un centavo te cobré para darte tu destino. Si aceptas a Cristo, cielo; si no, infierno. Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a Apocalipsis 13.
¿Ya lo tienen todos? Apocalipsis 13:8. Leo ese versículo para que vean que está más claro. ¿Listos? Dice, y la adoraron, está hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra, y escuche, cuyos nombres ¿qué? No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es un versículo difícil de entender, porque Jesús fue inmolado, sacrificado 2000 años atrás, pero desde la perspectiva divina de Dios, Él ya había sido inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo. Yo ya les he explicado esto, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? El tiempo se compone del pasado, presente y futuro. Ese es el tiempo. Pues dice la Biblia que Dios gobierna sobre el tiempo. O sea que para Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que Dios vive en un eterno presente. ¿Se entendió eso? Entonces, lo que pasó para a Cristo 2000 años atrás, para Dios ya había pasado. Pero bueno, ¿ya a algunos de ustedes le está saliendo un mito o todavía no? Ahí va. Ok. Entonces dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Hay personas que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Yo no sé usted, pero cuando yo leo esto, lo primero que me viene a la mente son los inconstantes. Porque uno que es de veras salvo, no falta a la iglesia, aquí está cada domingo. Aunque llueva o que truene, que relampaguee, que lo que sea. Esa es una marca de un verdadero cristiano, una marquita nomás. Entonces, cuando yo leo esto digo, ¿será que esas personas nomás tienen una religión? Pero sus nombres no están escritos en el libro de la vida, por eso no avanzan. Yo conozco a varios de ustedes aquí, hermanos, que ya tienen años aquí y no avanzan, y ya teniendo que ser maestros, todavía dependen de... Ay, ¿y por qué no vas a la iglesia? Es que el pastor no me llama por teléfono. Pues no entiendes la Biblia. ¿Se recuerdan la otra vez que les dije? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Llame. ¿Qué dice? ¿Que el pastor llame a los enfermos o los enfermos al pastor? Y gente que anda con sus cosas, y yo digo, ¿sabes qué? A lo mejor estas personas, y los estoy viendo y no digo nombres, pero digo, a lo mejor no fueron seleccionados para ser salvos, porque tanto y siguen con esa misma actitud. Y ya llevan 20, 30 años en la iglesia y con siempre murmurando, siempre. Digo, ni un amén. Todos calladitos. Otra vez más, ¿seré yo, maestro? Bueno, ahora, el hecho de que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición no significa que Dios es injusto. Todo lo contrario, Dios es justo. Porque Él es soberano, Dios, creador de los cielos y de la tierra, y Él hace lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y como Él quiera. Y si leemos bien el asunto, cuando dice que Dios escoge a unos para que se pierda, en lugar de ver y decir, oh, Dios es injusto, es al revés. Ahí Él está demostrando su gracia y su amor. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia enseña que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos estábamos perdidos y destinados al infierno. Entonces el hecho de que Dios escoja a algunos para que sean salvos resalta su gracia y su misericordia.
Un amén por aquí, los demás calladitos. ¿Entendieron lo que acabo de decir, hermanos? Es al revés. O sea, Dios no tenía por qué salvarte ni a ti, ni a mí, ni a tu prima, ni a tu tío, ni a tu hijo, ni a tu papá, ni a tu suegro, ni a tu suegra. No, las suegras casi todas las mandan al infierno, pero no. Las suegras son buenas, la mía es buena. Y Él no tenía que, pero lo hizo. Entonces eso significa que Dios es bueno, ¿no? Pero bueno, los voy a llevar más allá, más allá, un poquito más. Mire, el hecho de que Dios escoja a algunos para que se pierdan, o predestine a algunos para que se pierdan, las bases que Dios usa, usted va a ver por qué. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Dice, otra vez, elegidos. Ahí está la palabra otra vez. Hemos sido elegidos, seleccionados. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz os sean multiplicadas. Una vez más, aquí nos está hablando de una elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Pero las bases que Dios usa, los argumentos que Dios usa para seleccionar a una persona, ¿qué dice aquí? ¿Elegido según su qué? Note que no dice según, como muchos leen, elegido según su presencia, no dice presencia. ¿Qué dice? ¿Pre qué? ¿Cómo dice? No dice presencia, presciencia. ¿Qué significa la palabrita esa presciencia? ¿Qué significa, Vero? Que sabe todo antes de, previo conocimiento. Allí Pedro está exaltando una de las características del Dios, de las virtudes del Dios eterno que tú y yo servimos. ¿Y que cuál es esa? Dios es omnipresente, que Él está donde quiera. Y Dios es omnipotente, que para Él no hay nada imposible. Y Dios es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Imagínate, esto es lo que quiere decir presciencia, que antes de que Él predestinó a algunas personas para que se perdieran y otras para que se salvaran, Él lo hizo basado en su presciencia, en su conocimiento previo de lo que iba a suceder. Qué tremendo, ¿no? Ese Dios que servimos, un Dios omnisciente, todo lo sabe. El diablo no lo sabe todo, ¿eh? ¿Sí saben ustedes eso? Que muchos que comparan a Dios con el diablo. Dios lo sabe todo, el diablo no. ¿Por qué cree que mandó matar a todos los niños cuando nació el bebé Jesucristo? ¿Por qué? Porque no sabía cuál era. ¿Y por qué lo andaba buscando en Jerusalén cuando el niño Jesús estaba, sus papás se lo llevaron a Egipto, me parece? Porque no sabía, andaba adivinando. Qué tremendo, ¿no? Pero el Dios que tú y yo servimos conoce todas las cosas. ¿A dónde iremos? Dijo el salmista. Si voy a las alas del cielo, ahí estás tú. Si voy a la profundidad de los infiernos, ahí estás tú. ¿A dónde podremos, aunque te vayas a Tijuana? Aunque te vayas al otro lado del mundo, de Dios no te vas a poder escapar. Y si tú ya has sido marcado para ser salvo, vas a ser salvo.
aunque le estés batallando, aunque estés con cosas. Entonces, hermanos, no es cualquier Dios que nosotros servimos. Es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe. Y ante tal Dios, ante ese Dios que nosotros servimos, que todo lo sabe, tenemos que procurar acercarnos a Él con temor y temblor, con reverencia, algo que se ha perdido en las iglesias cristianas de los últimos tiempos. Tremendo. Y ahorita ya está mucho la doctrina dentro del Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuántos han escuchado? Yo decreto. A ver, ¿tú quién eres para decretar? Yo y muchos de cristianos sinceros, tu palabra dice y me lo tienes que cumplir, como si agarráramos a Dios de aquí de la camisa y lo ponemos contra la pared, y tú dijiste y tú lo haces porque yo lo estoy confesando, yo lo estoy decretando, yo lo estoy diciendo, estoy hablando puras cosas positivas y lo tienes que hacer. Óigame, pues ¿qué creemos? ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Él es el que manda o nosotros somos los que mandamos? ¿Él es el que conoce todas las cosas o nosotros somos los que sabemos que es lo mejor para nosotros? ¿Cómo está el asunto allí? Por favor. Se asemeja mucho a los papás. Ahora, ¿sabía usted que en la casa promedio los papás no son los que mandan, sino los hijos son los que mandan ya? Y ahí está un hijo chiquito de 2 o 3 años diciéndole al papá y a la mamá que hagan, y el papá bien grandote y la mamá bien grandota, y el chiquillo o la chiquilla ahí que apenas ahí que puede caminar, el plebillo, y es el que manda y hace lo que los hijos dicen. ¿Se han fijado? Y si tú eres un papá que me estás escuchando, que tu hijito nomás por hacer un berrinche y ¡ay! Ya cállate, ahí te va el celular, no le andes dando el celular, lo estás echando a perder. Papás jóvenes que me están escuchando, no le dé el celular al hijo, especialmente en los servicios, para que se calle y para que no delata. Y yo, ¿cómo está ese asunto? ¿Cómo que para que se calle y no delata? Habla con tu hijo, con tu hija desde la casa y dile, ¿sabes qué? En la casa es para adorar a Dios, es para escuchar la palabra de Dios. Me vas a dar ese móvil, me vas a dar ese teléfono y no vas a andar, cuadernito para que escriba y que haga y que haga. ¿En la iglesia católica hacen eso? En la iglesia católica ni siquiera tienen clases para niños. En la iglesia católica, ¿y usted, cuántos de aquí fueron católicos? ¿Cuántos de aquí se recuerdan el orden que había en la iglesia? Y si alguno un niñito hacía algo, un pellizcón que le daban y santo remedio para que se quedara calmadito y calladito. Y te ríes ahorita, pero si tú tienes hijos pequeñitos y ellos te están mandando y haciendo lo que ellos quieran y no lo que tú quieres, de mí te vas a acordar cuando tengan 15, 16, 17 años. Si ahorita te mandan que tienen 3 años, ahora imagínate cuando tengan 15, 16 años. Te van a estar hasta golpeando, como muchos hijos ya lo hacen con sus papás ahorita. Y porque vivimos en una sociedad así, pensamos que Dios es igual. Nosotros lo queremos tratar como un niño chiquito, berrinchoso, trata a sus papás y los papás hacen todo y pensamos que nosotros también, tu palabra dice, tú y toda tu casa serán salvos si yo creo. ¿Dónde dice eso? En Hechos 16, no sé qué. Sí dice, pero ¿a quién le estaban dando esa promesa? ¿A quién? Al centurión. Claro, nosotros nos las podemos apropiar y decir, pues yo creo y Señor, yo te pido que salves a mis hijos, a mis hijas. Pero yo le puedo dar muchos ejemplos de hombres de Dios en la Biblia que fueron hombres de Dios y sus hijos se perdieron, porque la salvación es individual. Así es. ¿Qué le pasó a los hijos del rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué le pasó a su hijo Salomón? ¿Quién sabe si se haya perdido él? A lo mejor no, a lo mejor sí, quizás no. Pero al otro, Absalón, que se le reveló, y el otro que violó a la media hermana. ¿Y dónde estaban las promesas de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa?
Pues no acabamos de leer, elegidos según la presciencia de Dios, su previo conocimiento. Y nosotros debemos orar por nuestros hijos y por nuestras familias. Y debemos de abrazar estas promesas. Sí, Señor, yo y mi casa serviremos a Cristo, pero seremos salvos, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que la salvación es individual y que el hecho de que tú seas salvo y tú seas salva, pero si tu hijo anda de homosexual, si tu hijo anda de desobediente, si tu hijo anda alebrestado y en contra de los mandamientos de Dios, si no se arrepiente y llega a morirse, se pierde. Por eso es que nosotros debemos de orar y pedirle al Señor que tenga misericordia. No quiero que se escuche este mensaje como negativo, no, yo nomás les quiero enseñar la verdad de lo que la Biblia dice. Yo creo en esas promesas y yo digo, aunque Dios se la dio al centurión, yo la abrazo y yo creo esa promesa para mi familia. Pero al mismo tiempo yo comprendo y entiendo que si mis hijos no siguen los pasos de su papá Nati y los pasos de su papá Rubén, y si mis hijos deciden no servir a Cristo, la palabra de Dios no puede fallar y se pierden y se van al infierno. ¿Quiero yo que suceda eso? Yo no quiero que suceda eso. Y yo estoy creyendo por fe que eso no va a suceder. Y le doy gracias a Dios que mis hijos están viniendo a los caminos del Señor. Pero la salvación es individual. Aquí dice los que fueron elegidos según la presciencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios, en su infinita sabiduría, todo lo sabe. Y Él supo las personas que iban a rechazar a Cristo. Él vio las personas, ahorita los que están escuchando este mensaje, y vio los que estaban poniendo su corazón duro y que estaban ahí secreteándose en el corazón diciendo, ay, ese pastor no acaba. Ay, puras payasadas que está diciendo. Ya, yo voy a ser salvo, no me importa lo que diga. Y que muchos de ustedes estaban enojando por las cosas que estaban diciendo. Y que algunos están diciendo, ya no vuelvo a esa iglesia porque ahí predican sabe cómo, etcétera, etcétera. Dios estaba viendo todo eso y dijo, a este no lo vamos a predestinar para ser salvo, sino para perderse. Pero no porque Dios quería. La Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios no retarda sus promesas o su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? La voluntad de Dios es que todo mundo se salve. Cristo no murió solamente por una mitad y por otra mitad, no, Cristo murió por todos. Y la voluntad perfecta del Padre es que tú seas salvo, es que yo sea salvo, es que todos vengamos a Cristo, pero no todos van a venir a Cristo. Hay algunos que su corazón está más duro que el de Faraón y no van a escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, por lo tanto se van a perder. Y como Dios ya lo sabía, entonces esos fueron predestinados para perdición, no porque Dios quería, sino porque Dios sabía, porque Él conoce todas las cosas. ¿Sí entendieron, hermanos? Ahora sí. Al principio se asustaron, ¿verdad? Pero pues yo lo estoy leyendo lo que es la Biblia. Entonces, sigamos predicando el Evangelio, hermanos. Hermano Amador, hermano Gamaliel, hermano Gabriel y no sé cuántos más fueron. Sigan evangelizando. Sigamos trabajando en las casas. Sigamos hablando en el trabajo. Cualquier oportunidad que tienes para que las personas vengan y se arrepientan y reciban a Jesús. No me gusta mucho el término cuando dicen acepta a Jesús. La Biblia dice recibir, no aceptar. Pero a veces como que presentamos un Cristo débil que está ahí, ay, por favor. Él es el que te está haciendo un favor. Tú no tanto lo estás aceptando, Él te está aceptando a ti. Él te está dando la oportunidad a ti.
Y el hermano José Carlos, el de allá, el de atrás, el de Guadalajara, no el zacatecano, me decía que él escuchaba a un pastor hace muchos años que cuando hacía la invitación para que vinieran al altar y que veía que no venían, él decía, esto no es a la fuerza, pero si yo fuera Dios, yo te agarrara y te agarrara de las greñas y te trajera al altar. Porque Dios, hermano, cuando Él da la oportunidad para ser salvos, hay que actuar. Si Dios le está hablando a alguien en esta mañana, no te la pienses dos veces. Dios, su majestad, te está dando una oportunidad para que seas salvo o salva. Tú no le estás dando una oportunidad a Él, porque Él es el Salvador. Él es Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a los pies de Cristo y sé salvo. Y dale gracias que te tuvo en su mente para salvarte. Así como el rey en los antiguos tiempos, de los que él amaba, el rey que si alguien tenía gracia ante sus ojos, extendía su cetro. ¿Se recuerdan? Y eso significaba que le habías caído bien al rey. Si tú estás escuchando hoy la voz del Espíritu Santo y tienes algo aquí, ay, sí, como que Dios me está hablando, no te la pienses dos veces, porque qué tal que mañana Dios ya no te dé una oportunidad, porque Él es el Rey soberano y Él hace lo que Él quiere y Él invita a los que Él quiera hoy y mañana. ¿Quién te garantiza que lo va a hacer otra vez? Por eso ven a Cristo, no te hagas cabeza dura, no te hagas peor que los animales que sí entraron al arca de Noé, ¿eh? Y tú que dices que eres muy inteligente y no puedes meterte al arca de la salvación que es Jesucristo. Sigo yo con mis burros. A veces somos más burros nosotros. ¿Cuándo usted ha visto a un burro con un cigarro? Y nosotros decimos que no somos tan burros como los burros, pero yo veo muchos que, a pesar de que el doctor les dice que no está bien, que se van a enfermar y se van a morir. ¿Quién es más burro, hermanos? ¿Los hombres que hacemos esas cosas o los burros que no hacen eso? Entonces, ya para terminar, hermanos, Dios selecciona a los que van a ser salvos y a los que no van a ser salvos, pero no porque es injusto, sino porque según Pedro dice que él, su previo conocimiento, él supo quién y quién no. ¿Serás tú de los que te vio que te salvaste, hermano? Si estás aquí y tienes dice que cuando somos salvos, cuando tenemos vida eterna, lo sabemos y tenemos esa seguridad. Si tú tienes esa seguridad, amén. Si no, ponte a cuentas con Dios. Ahora, el hecho de que Dios nos haya escogido no significa que no tenemos nosotros, ¿cómo se llama cuando uno hace decisiones? La habilidad para hacer decisiones. Nosotros todavía tenemos que responder a Dios. Y hay personas que fueron escogidas para ser salvos. A ver, aquí va otra, Pero aunque Dios los escogió, ellos lo rechazaron. Qué triste, ¿no? Por eso si hay alguien aquí que está escuchando y el Espíritu Santo te está hablando, ¿quién te crees tú para decirle no al Rey? A ver, ¿quién te crees tú para decirle no al soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra? Yo no lo entiendo. Aún yo lo hice muchas veces. Me invitaban y no aceptaba a Cristo. Perdón, no recibía a Cristo. Pero aquí hay ejemplos. Aquí tenemos así rapidito. Apúntelo, no lo vamos a leer. Al rey Saúl. Primera de Samuel 9:17. Dice que Dios lo escogió para ser rey. Y hasta habló en lenguas y danzó y profetizó y no sé qué tanto. Sin embargo, aunque Dios lo había escogido para salvación a Saúl, dice la misma Biblia que por su desobediencia Saúl fue desechado. Si no me lo cree, lean Primera de Samuel 15:28. Es más, vamos a leerlo. Dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El día que nosotros nos creamos la última coca del desierto y que si no vengo a acomodar las sillas, ¿quién las acomoda? Y que si no vengo a tocar, ¿quién va a tocar? Aún yo, y que si yo no predico, ¿quién va a predicar como yo? ¿Sabes? Siempre hay personas que van a hacer su trabajo mejor que el que tú haces y que el que yo hago. El asunto es que Dios no escogió a aquellos. Ustedes saben que hay miles de pastores que predican mucho mejor que yo. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Sí o no, hermanos? A ver, contésteme, no los voy a... ¿Verdad que hay pastores que predican mejor que yo? Vamos a ser honestos. El problema es que Dios no escogió a aquel pastor que predica mejor que yo para estar para estar detrás de este púlpito. Me escogió a mí, con mis defectos, chaparro, prieto, feo, panzón, como usted quiera. Pero Dios en su gracia me miró, me escogió y le plació ponerme aquí como pastor. ¿Sí o no? Pero si no hago mi trabajo, si no soy fiel, si ando, ay, es que no quiero ofender a los hermanos, les voy a predicar más, y no les predico como le estoy predicando ahorita aquí, lo que está aquí, corro el peligro de ser desechado por Dios también. Y así como le dijo a Saúl, porque Saúl era el más alto, yo creo medía unos 6 pies con 6'3", no sé cuánto medía el rey Saúl, y dice que era guapo y él se creía la última Coca-Cola del desierto. No hay nadie como yo. Y por desobedecer un solo mandamiento de Dios, por la desobediencia de un solo mandamiento de Moisés, quedó fuera de la tierra prometida. Un solo mandamiento. Es que es el rey que habla, y las palabras del rey son órdenes para sus súbditos. Por eso me gusta mucho ese canto. Amén, 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 amén. ¿Se recuerdan? Algo que sus palabras son amén para mí, yo las tengo que hacer, algo así, búsquela en YouTube. Entonces desobedece y Dios dice, ¿sabes qué? Te he desechado y he escogido un hombre mejor que tú. En el momento que yo se me suba el orgullo y diga, ay, nadie predica como yo, ay, nadie puede hacer un trabajo, hay pastores que pueden hacer un trabajo 1000 veces mejor que yo, y si me ando con mis cosas, Dios me puede desechar y escogerse a otro. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Pero no solamente Saúl, ¿qué de Judas? Vamos a leer en Juan capítulo 6. ¿Sí estamos aprendiendo algo, hermanos, o me regreso? Por cuestión del tiempo, Juan 6:70. Este versículo le va a hacer que le salga humo otra vez, que se le funden los fusibles del cerebro. ¿Listos? Are you ready for the word of God? All right. Let's read the Bible. Jesús le respondió, no os he escogido, otra vez ahí está. No os he escogido yo a vosotros los ¿cuántos? No dice los 11. ¿Judas fue escogido por Dios, sí o no? Lo escogió, pero dice, pero uno de vosotros es diablo, o sea, porque lo iba a traicionar. O sea, Judas fue escogido por Dios para salvación, pero Judas usó su libre albedrío para hacer una decisión equivocada que no se la aconsejo a nadie. Y al rechazar a Cristo y al andar de desobediente, de avaricioso porque le gustaba el dinero, se perdió. Y dice la Biblia que se ahorcó, ¿cómo está? Se descompuso el cuerpo, cayó y se abrió en dos ahí el estómago ahí. Se perdió y se fue al infierno. Pero Dios lo había escogido
para salvación. ¿Qué fue lo que lo hizo que se perdiera? La avaricia. Dice que él era el tesorero y se robaba el dinero. Robarse el dinero de las ofrendas. Ojalá y nadie se le ocurra decir, ir aquí está. Así como cuando yo era ratero. Ya no, ya no. Mire, yo le hacía así, hermanos. Iba al baratillo Swap Me de allá en Guadalajara. Ojalá y no me estén viendo los de allá. Y le dije a mi esposa cuando andábamos ahí, mire, yo así le hacía, y hasta le hice así. Y yo así le hacía a mis hermanos, miren. Sí, que sabe qué, que sabe qué, que sabe. No, pues que para allá y que para acá. Así era Judas. Se robaba el dinero. Y una vez, una mujer, María, la hermana de Marta, le quebró el frasco de perfume caro, ¿se acuerdan? Y dice, ¡ay, qué desperdicio! ¿Se recuerdan que dijo Judas? ¡Qué desperdicio! Tanto que cuesta ese dinero, lo hubiéramos podido usar para... ¿Se ha fijado que los que no diezman y los que no ofrendan son los primeros? ¿Y de dónde va el dinero? A ver, y el pastor te dice dónde va y con la lengüota así de víbora. ¿Se han fijado? Así era Judas, espíritu de Judas. Cuando usted escuche una persona así, son los primeros, no dan ni nada, son los que yo demando saber a dónde va. Pues fíjate que si tú no ofrendas y diezmas, ¿para qué andas demandando? Pero los que ofrendan y diezman, usted sabe que los libros de esta iglesia están abiertos para que usted mire por sus propios ojos a dónde va el dinero y qué se hace con el dinero, porque aquí operamos transparentemente, no andamos escondiendo nada a nadie ni a nada. Pero a los tercos que no ofrendan ni diezman, mangos que te enseñamos los libros de... Así es, ¿sí o no, hermanos? Pero si usted es fiel con sus ofrendas, ¿por qué no? Si hay transparencia aquí. Y así ese diablo de Judas fue escogido para salvación, pero se perdió. Termino con esta pregunta, hermano. ¿Fuiste elegido, escogido tú por Dios para ser salvo? A ver, hermanos, ¿fuiste escogido para ser salvo o para perderte? A ver, quiero escuchar ese amén. ¿Fuiste escogido para ser salvo? ¿Cómo saber, hermanos? Pues si tú sientes en tu corazón, cuando escuchas la palabra de Dios y dices, yo quiero venir a Cristo, y sientes algo en tu corazón, es que Dios te ha escogido para ser salvo. Y no deberías de perder tu tiempo. Escuchas la palabra, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete de todo corazón, porque los que no fueron escogidos para ser salvos, hermanos, mejor les hubiese sido no haber nacido. Pero le damos gracias a Dios que por fe todo el grupo que estamos aquí hemos sido escogidos para salvación. Si tú has sido salvo, hermano, dale gracias a Dios. Regocíjate. Que no tienes trabajo, ¿qué importa que no tengas trabajo? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que estás teniendo problemas aquí, con el trabajo, acá y allá. Hermanos, mientras tu nombre esté escrito en el libro de la vida, mientras tú hayas sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, hermano, que el mundo ruede. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Póngase de pie en esta hora. Levante sus manos al cielo. Y si tú has sido salvo, hermanos, quiero escuchar tu mejor adoración. Levanta tus manos al cielo y dale gracias audiblemente, porque eso es digno de darle gracias, ¿sí o no? Vamos, levante sus manos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos has salvado, Señor. Gracias porque tu mirada se ha fijado en mí. Me has mirado para ser salvo. He hallado gracia ante los ojos